Rescatada de la oscuridad. Capítulo 14. En las manos del alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 4. Esta enseñanza podemos compararla con la obra de Dios en nuestra vida. El Señor es nuestro alfarero. Él nos hizo y nos dio forma como el barro en la mano del alfarero. El Señor es quien nos moldea y determina en gran parte lo que Él puede hacer con nosotros cuando le obedecemos. Cuando estamos en la mano del alfarero, no hay mucho aleluya ni gloria a Dios. Cuando Él nos quebranta, hay silencio, dolor, lágrimas y las palabras. Sí, las palabras casi no salen de nuestra boca. Yo sé que se siente estar no solamente en la casa del alfarero, sino también en las manos del alfarero. Mientras el alfarero nos está dando forma, sentimos que todo nuestro ser se está desbaratando, porque el proceso es doloroso y el Señor va a arrancar las cosas que Él no plantó en nuestras vidas y pondrá las que nos hacen falta para hacer la vasija que Él quiere que seamos. Cuando estamos en la casa del alfarero, sentimos que no podemos soportar el proceso. Las fuerzas humanas desfallecen. Sentimos que las aguas pasan más arriba de nuestra nariz y que estamos perdiendo el control. En realidad, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que le cedamos el control absoluto de nuestras vidas, de nuestras emociones y de nuestro carácter. Otras veces sentiremos que estamos en el horno de fuego, pero así como el barro tiene que ser pasado por un horno, también el Señor permitirá que pasemos por el horno de fuego para que algunas ataduras se quemen, para que las víboras que están escondidas salgan. ¿Cuáles pueden ser esas víboras escondidas en nosotros? Un buen ejemplo serían nuestras actitudes negativas, nuestro propio carácter. Muchas veces poseemos un carácter muy explosivo y no nos importa ofender a quien sea. Hay personas que a pesar de haber nacido de nuevo, todavía quien los gobierna a ellos es el hombre viejo. Si después de haber nacido de nuevo, nos dejamos dominar por la ira, el enojo, el rencor, las raíces de amargura, el orgullo, la arrogancia, los malos hábitos y muchas otras cosas más, entonces Dios nos tomará y nos desbaratará para hacer de nosotros otra vasija mejor, y nos pondrá en el horno de la aflicción, de la humillación, de la prueba, y en todos los hornos que sean necesarios, contar de hacer de nosotros esa vasija de honra y de gloria que Él quiere que seamos. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego,
Dios no lo libró de ser echado en ese horno, pero tampoco permitió que ellos murieran. Dice la Escritura que fueron atados y ninguno de ellos sufrieron daño, solo que se quemaron las ataduras. Dios nos permitirá pasar por el horno, pero recuerde que Él siempre estará con usted en medio de ese horno de prueba, y solo se quemará en usted las cosas que estorban su caminar con Él. Recuerde, usted es un soldado, usted es un guerrero, y como soldado será probado. Tendrá que pasar por el campo de entrenamiento para después ser enviado a la guerra. Antes de que el Señor te envíe una misión a algún lugar o poner un ministerio en tus manos, Él te va a preparar. Primero, Él llama, después comienza la preparación y luego envía. El entrenamiento no es fácil, no será fácil. Existen momentos, oh sí, donde sentiremos que estamos muriendo. Sí, y realmente esa es la clave, morir a yo para que Cristo sea formado en nosotros. En mi vida personal, Dios no cambió mi vida de la noche a la mañana, ni de un día para otro, no. Todo fue un proceso muy difícil y, por cierto, bastante largo. Después que el Señor me libertó, pasé 7 años en preparación. Él no me lanzó al ministerio de una vez. Además, no estaba preparada. Personalmente, creo que 7 años no es mucho tiempo, pero ese fue el tiempo que al Señor le plació. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor cómo y cuándo Él tiene que hacer las cosas? Ahora, no significaba que después de esos 7 años todo estaba bien. No, todavía dentro de mí había áreas que no le había entregado al Señor. Habían traumas que no habían sido sanados. Aunque Dios en su misericordia me estaba usando y abriendo puertas para ir a predicar, todavía yo necesitaba seguir frecuentando la casa del alfarero. Una de las áreas más difíciles de entregar fueron mis emociones y mi carácter. Las emociones son traicioneras y fácilmente podemos ser víctimas de ellas. Yo dependía mucho de mis emociones y creía más en lo que sentía que en las cosas que el Señor me decía. El Señor me había hecho muchas promesas y para obtenerla tenía que caminar de acuerdo a su voluntad y dejarme guiar por Él. Lamentablemente, los traumas que todavía habían en mí me traicionaban y me hacían cometer muchos errores. Por un tiempo, llevé una vida hipócrita delante de los demás. Iba a la iglesia, cantaba, danzaba, hablaba en lenguas, oraba y ayunaba. Y de vez en cuando también predicaba. Era un ejemplo para los demás. Pero la realidad era otra. A pesar de hacer todo eso, me sentía sola, vacía, insegura de mí misma y muchas veces tenía que tomar pastillas para poder dormir. Y todo eso era simplemente por no querer entregar toda mis cargas y mi pasado al Señor y permitirle que entrara a esas áreas de mi vida para que Él las sanara completamente. Me gustaba que la gente se compadeciera de mí y que me tuvieran lástima. Y en lo personal no hacía nada por salir de ese círculo vicioso que tarde o temprano podía destruir mi vida emocional y también espiritual. Yo me encontraba como el pueblo de Israel. Israel podía cruzar el desierto en 40 días
y llegar a la tierra prometida. Pero por su desobediencia y rebeldía se tardaron 40 años en el desierto, dando vuelta en el mismo lugar, hasta que un día el Señor le dijo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. En otras palabras, bastante tiempo han estado en este lugar, es hora de que caminen, según Deuteronomio capítulo 2, versos 2 y 3. Espiritualmente, yo estaba dando vueltas y vueltas en un mismo lugar. A ese lugar puedo llamarle trauma, miedo, cobardía, inseguridad, resentimiento, raíz de amargura, falta de perdón, hipocresía, dolor del pasado, etcétera, etcétera y etcétera. Así como yo estaba, el Señor no podía usarme como Él quería. Era necesario despojarme completamente de toda carga para recibir sanidad y poder ministrarle sanidad a otras personas, porque de la misma manera que un ciego no puede guiar a otro ciego, tampoco un enfermo puede ayudar a otro enfermo. Yo era una vasija que necesitaba que el alfarero me tomara en sus manos y me desbaratara para hacer de mí otra vasija, según a él le pareciera mejor hacerla. Sabía que el proceso iba a ser doloroso, y fue doloroso, pero también estaba consciente de que si me echaba a perder en las manos del alfarero, él sabía cómo restaurarme, y por lo tanto no tenía que temer. Una de las experiencias más dolorosas para mí fue tener que renunciar al amor enfermizo que sentía por mi papá. Aunque no viví mucho tiempo con mi papá, desde niña lo idolatraba. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Bueno, todavía lo sigue siendo. Y pocas veces expresaba lo que sentía. Yo adoraba a mi padre, pero a la misma vez le tenía miedo. Muchas veces deseaba abrazarlo y expresarle lo mucho que yo lo quería y decirle que cuando fuera grande quería ser como él, pero nunca se lo dije. A veces me preguntaba, ¿por qué mis hermanitos pueden abrazarlo y sentarse en sus piernas y yo no puedo hacerlo? Al crecer separada de él, me hizo un mundo de fantasía en mi mente, ideando a un papá que solo existía en mi imaginación. En cada hombre que veía, idealizaba a mi padre. Frecuentemente fui hospitalizada porque caí en severa depresión y pensaba, sin mi papá, yo no quiero vivir. Para mí, el amor de mi padre terrenal era más importante que el amor que Dios podía darme. Yo solo quería tener el apoyo y el amor de mi padre terrenal, como lo tenían las demás jóvenes. Y, obsesionada por conseguirlo, me estaba destruyendo a mí misma. El Señor me ministraba y me decía, Sandy, yo soy tu padre. Pero en mi desesperación yo le contestaba, yo sé que tú eres mi padre, pero también tú me diste un padre terrenal y a él es que yo quiero. Yo anhelaba que mi padre estuviera conmigo para que me ayudara, para contarle mis problemas y sobre todo para que me ayudara en las matemáticas. Pasaron varios años en esa condición y una noche el Señor volvió a ministrarme a través de una ancianita que fue a predicar a la iglesia y me dijo, así te dice el Señor, yo soy tu padre, te escogí desde el vientre de tu madre y solo sé a tus padres como canal para traerte al mundo. Tú eres mía y te quiero predicando. Cuando llegué a la casa, después de ese servicio, estuve llorando hasta muy tarde de la madrugada. Comencé a orar y a hablar con el Señor. Le expresé mi dolor, mi tristeza y la frustración que yo estaba sintiendo. Le dije, Señor, yo no quise ofenderte. Yo solo deseaba tener a mi papá para que me amara y me protegiera. Reconozco que he amado a mi padre más que a ti
y hubiera dado mi vida por tan solo recibir un abrazo de Él. Señor, yo lo amo, pero también siento rabia y dolor con Él, porque no estuvo conmigo cuando más lo necesitaba. Oh Señor, sin Él yo me sentía y me he sentido vacía. Pero Señor, si tú eres mi Padre, como tú me has dicho, y si tú lo llenas todo, ¿por qué no llena este vacío tan grande que dejó mi papá en mi vida? Señor, yo solo me conformaba con un abrazo de Él, y si tú me abrazas, yo no podré sentir tus manos como sentiría las manos de mi Padre. Pero Señor, si es verdad que tú usaste como canal a mis padres solo para traerme al mundo, entonces te pido como señal que tú le dé otro hijo a mi papá a cambio de mí y que nazca el mismo día que yo nací. Y te prometo que me dedicaré a ti y a predicar tu palabra como tú me has mandado. Esa noche me dormí llorando, pero esa misma madrugada el Señor me dio una lección que nunca olvidaré. Muy temprano en la madrugada fui despertada y vi un tremendo resplandor de luz que se aproximaba a mi habitación. La presencia del personaje que estaba envuelto en medio de la luz me cubrió de la cabeza a los pies y sentí que todo mi ser Él lo estaba llenando. Luego sentí unas manos que comenzaron a acariciarme como se acaricia un bebé. Sus manos eran tan reales que podía sentir sus 5 dedos de las manos. Él me abrazó fuertemente y yo solo pude decir: Señor, tú me estás abrazando. Y Él me susurró al oído: yo lo lleno todo y para mí nada es imposible. Si tu padre te hubiera abrazado, tú solamente hubieras sentido sus manos, pero yo lo lleno todo. Luego el Señor se fue y seguí durmiendo. Cuando amaneció me sentía nueva y sentía que todo mi ser estaba lleno. Después de esa experiencia con el Señor, llamé a mi papá y le dije todo lo que había sentido. Le expresé la falta que él me había hecho toda la vida y lo mucho que lo necesité, pero también le dije lo mucho que yo lo amaba. Le dije que renunciaba a ese amor enfermizo que había sentido por él toda la vida y que ahora yo le pertenecía al Señor Jesucristo, pero que a cambio de mí el Señor le iba a dar otro hijo y que yo quería que él le diera a él todo el amor que nunca pudo darme a mí. Esas palabras las dije de corazón. Mi papá no tomó muy en serio lo de tener otro hijo. Para él era algo imposible, pero el Dios que usted y yo le servimos es experto en hacer de lo imposible las cosas posibles. Meses después me llamó la novia que tenía mi papá para aquel tiempo para decirme que estaba embarazada y que deseaba tener un varón. También me dijo que los doctores le dijeron que daría a luz a principios de marzo. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Dios había aceptado la promesa que le hice. La novia de mi papá me dijo que le gustaría que el bebé fuera un varón. Le pregunté a la joven: ¿tú crees que Dios puede hacer el milagro de cambiar el sexo de la criatura en tu vientre? Ella me contestó que eso era algo imposible. Entonces le dije: voy a orar ahora mismo por ti para que el Señor haga el milagro, y para testimonio de que Él lo hizo, tu hijo no nacerá a principios de marzo, nacerá al final del mes, el 29 de marzo, el mismo día que yo nací. Esa conversación fue por teléfono. Yo me encontraba en Nueva York y ella en Cleveland, Ohio. También le dije que le dijera a mi papá que ese niño es el que el Señor le daba a cambio de mí. Ella me dijo que eso sería un milagro grande y que si Dios lo hacía, ella se iba a convertir al Señor Jesucristo. Pasaron los meses y Dios cumplió su promesa. El niño nació el 29 de marzo del año 2000. Después de haber tenido esa experiencia con el Señor y de hablar con mi papá, mi vida cambió. Yo le entregué esas áreas de mi vida al Señor y Él las restauró.
Comprendí que yo era una persona adulta que tenía que madurar y crecer tanto en lo espiritual como en lo personal. No podía pasarme toda la vida lamentándome y teniéndome lástima. Entendí que no podía cambiar el pasado y que tenía que enfocarme en el presente, en lo que Dios tenía para mí y en las cosas que Él quería que yo hiciera. Quiero decirle que en ese tiempo de mi juventud siempre quise llenar el vacío que había dejado en mi papá. Cuando tenía un enamorado, realmente no buscaba una relación sexual, no. Estando apartada del Señor, lo que buscaba era a alguien que me quisiera como si fuera una hija. Recuerdo que cuando tenía un novio, solían decirme: yo no soy tu padre, no puedo ser un papá. Y por esa razón, sí, era difícil tener un novio. Cuando uno no es cristiano, es fácil tener una relación, pero cuando estamos en Cristo, todas las cosas cambian. A veces queremos llenar ciertos vacíos en los lugares equivocados y con las personas equivocadas. Hay un vacío que quizá en la infancia sí debieron llenarlo papá y mamá, pero si ellos no lo hicieron, el único que puede llenar todo lo vacío que hay en el interior del ser humano es el Señor Jesucristo. Solo Él. Solo Él. Hoy miro atrás y me doy cuenta que era una persona muy egoísta, que solo pensaba en mí. El Señor me hizo entender que mi papá era un hombre que también había sufrido mucho y que él igual a mí no había recibido cariño y que trabajó muy duro para salir adelante. En otras palabras, mi padre no podía dar lo que nunca había recibido. Yo reconocí mi condición delante de Dios y delante de mi padre y le pedí perdón a Dios por tanto egoísmo, dolor y resentimiento que por años había guardado en mi corazón y que no me dejaban ver más allá de mi nariz. Ahora mi papá y yo somos muy buenos amigos, hablamos frecuentemente y nos queremos un paquetón. Siempre le recuerdo que lo amo. Él también me dice: tú sabes que yo también te quiero mucho. Mientras no le había entregado esa carga al Señor, el enemigo usaba mi mente como un títere, ministrándome pensamiento negativo. Mentalmente le tenía puertas abiertas al enemigo. Creo que la puerta más grande que estaba abierta para él era la puerta llamada falta de perdón. Pero después de pedirle perdón al Señor, perdón a mi papá y algo muy importante, perdonarme a mí misma, esas puertas fueron cerradas y el enemigo no tiene ningún acceso a ella. A Dios sea la gloria. Después de entregar esas áreas de mi vida al Señor, sentí que había subido un escalón, tanto en lo espiritual como en lo personal. Recuerdo que en uno de mis procesos, que estaba recibiendo terapia, me tocó un terapista, nunca lo podré olvidar. Había visto muchos terapistas, sí, y casi la mayoría pues me seguían la corriente diciéndome: oh, pobrecita, te entendemos. Pero me tocó uno. Llegó el momento, parece que el Señor dijo: yo tengo que ponerle a Sandy la horma de su zapato porque si no va a seguir igual. Y me tocó un terapista dominicano. Y en ese tiempo ya estaba en el Evangelio, sí, pero siempre estaba con la misma letanía: nadie me quiere,
Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, y los sufrimientos. Recuerdo que un día, hablando con el terapista, él me observaba atentamente, sí, como que me comprendía muy bien, y me dejó hablar, me dejó desahogar. Y cuando terminé, yo pensé que me iba a dar una bofetada en la cara, porque con sus manos casi entre mis caras me dijo: ¿y quién eres tú para que tu padre y tu madre te quieran? Dime, ¿quién eres tú? Ellos no están obligados a quererte a ti. Ese es su deber, pero no es su obligación. ¿Sabe quién está obligada a quererse? Tú misma. Tú eres que tiene que quererte. Tú eres que tiene que amarte. Tú eres que tiene que aceptarte. Y yo lloraba. Me dio una cuanta servilleta. Tengas, límpiese la lágrima. Y en mi mente yo pensaba: no voy a volver más. No vuelvo más aquí. Salí, sí, con la idea de nunca volver. Pero cuando iba en el autobús a la casa donde vivía, estaba viviendo en ese tiempo con mi amada hermana y amiga María Casiano, allá ella me rentaba una habitación. Esas palabras del terapista estaban ahí en mi mente una y otra vez. Sí, y recuerdo que llegué a la casa, me paré frente al espejo y me di dos buenas bofetadas, bien duro. Y me dije: mira, buena cretina, no sé lo que cretina, pero así me dije: te vas a dejar destruir. Vas a dejar que la depresión acabe contigo. Si tu papá y tu mamá no te quieren, si no te ponen atención, entonces te vas a querer tú y vas a aceptar el amor del Señor. Ese es tu Padre. Sí, ese día me hablé fuerte. Ese día decidí darle un giro a mi vida y aceptar completamente el amor del Señor. Fue necesario. Ese día me propuse que no iba a seguir suplicando amor, migaja de amor, no. Me iba a dejar amar por aquel que su amor es genuino, el Señor. Y que no iba a comprar ningún cariño con regalitos, no, tampoco. Y me dije: si mi papá quiere quererme, bien. Si mi mamá quiere quererme, también. Y si no, pues más para adelante vive gente. Pero lo que yo sé es que voy a aprovechar el amor que Dios me está dando. El amor de mi Señor. Sí, y así lo hice. Y me enfoqué en Él. Y sin darme cuenta, muchas cosas fueron cambiando para bien. Muchas. Después de ese proceso, el Señor me mandó a retirarme con Él 40 noches de silicio. Silicio es dormir en el piso. 40 noches. No fue fácil. ¿Por qué me mandó a meterme en silicio 40 noches? Porque me iba a permitir una prueba muy fuerte en mi vida. De hermana a otra, sí. Y me dijo que después de esa prueba dependería el comienzo del ministerio en su plenitud. Yo obedecí al Señor y empecé los 40 días de silicio. Pero me preguntaba a mí misma todos los días: ¿cuál será esa prueba tan grande que Dios va a permitir en mi vida? Pasado los 40 días de silicio, la prueba llegó. La prueba fue larga y fue muy dolorosa. Créanme que no se la deseo a nadie, aunque sea enviada por el mismo Señor. Me sentí en el horno de fuego. Sentí la llama arder en mí. Sabía que el Señor estaba conmigo, pero no sentía su presencia por ningún lado. Tenía que creer por fe que Él
no me había dejado. Conocí lo que era la desesperación en carne viva. Sentía que todo lo que estaba viviendo o todo lo que estaba vivo en mí se estaba muriendo. Un día le dije al Señor que cada día yo quería morir al yo para que Él se formara en mí, pero creo que en realidad no sabía lo que le estaba pidiendo. Una cosa es pedirlo de boca o de corazón, pero otra cosa muy distinta es verse en la realidad. En la prueba que estaba pasando, recuerdo un día muy especial en que sentí que mi alma se había roto en miles de pedacitos y no había nadie que pudiera darme una palabra de consuelo. Pero llegó un pastor con un mensaje de parte de Dios, y el mensaje no fue muy alentador para mí, porque así decía el mensaje: así dice el Señor, hasta ahora te he permitido pelear con los demonios, pero ya tu guerra no será directamente con ellos, porque ellos no han podido contigo. Ellos no te ven a ti, sino a mí en ti. Tú te sientes así, porque ahora tu guerra es directamente con principado y con el mismo Satanás. No temas, porque tampoco te verán a ti, sino a mí en ti. El pastor oró por mí y se fue. La prueba reció tan fuerte como un viento recio, hasta el punto que un día le grité al Señor con toda mi alma y con todo mi corazón, diciéndole: ya basta, Señor, quítame la vida, porque si así que tú me amas, yo no quiero tu amor. Como dije antes, una cosa es ser llamado y otra muy distinta es ser escogido. El que es llamado puede hacer lo que quiera, pero el que es escogido por Dios no se gobierna. No puede hacer las cosas cuando quiera ni como quiera. Por ejemplo, hay personas que tienen ministerio y le sirven al Señor con amor, pero de repente cuando surge algún problema o tienen alguna prueba y sienten que no soportan más, deciden fácilmente huir del problema y dejarlo todo. Si es un pastor con un llamado, pero no sabe cómo lidiar con sus ovejas, la solución más fácil es entregar el cargo. Pero cuando una persona es escogida por Dios, no importa las veces que diga que va a entregar el pastorado, no importa que diga que no va a predicar más, no importa que diga que va a entregar el cargo, esa persona puede decir lo que quiera, pero la última palabra la tiene el Señor y no lo dejará tranquilo hasta que usted no haga lo que tiene que hacer, que es la voluntad de Dios. De lo contrario, toda la cosa que usted haga sin Dios, Él se lo va a derrumbar. La prueba que el Señor me permitió pasar continuó por algunos días más y al finalizar me sentía muerta en vida. No tenía deseo de nada, ni siquiera de comer. Realmente sentía que la Sandy que un día existió se había muerto, y dentro de mí no creía que le había pasado la prueba al Señor, porque fue mucho lo que lloré y también fueron muchas mis quejas. Dentro de mí misma yo me decía: te quemaste. Me puse de malcriada con el Señor y le dije: si no me lleva, me dejaré morir y no comeré. Tenía 5 días sin comer, y no precisamente por estar ayunando, es que sentía que vivir o no vivir me daba igual. No me juzguen por esta actitud. Aunque la Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, yo sentía que la mía había pasado de límite. A los 5 días de estar sin comer, me encontraba muy débil de verdad. Sentía que nada me importaba. Una tarde me paré de la cama y muy débilmente traté de llegar hasta la sala de la casa, y de repente sentí la presencia de alguien que se paró detrás de mí y me dijo: come, hazlo por Jesús.
Era un ángel y al instante que él me habló, me sentí fortalecida, me sentía viva. Miré rápidamente detrás de mí, pero ya él había desaparecido. Después de algunos días, el Señor me envió un mensaje con un profeta. Yo no conocía a esta persona, ni él me conocía a mí, pero me dijo así: así te dice el Señor, fuiste probada y pasaste la prueba que te permití pasar, muy poco me la han pasado. Probé tu corazón y de verdad sé que me ama y estoy complacido contigo. Me dijiste que si así era que yo te amaba, mejor no quería mi amor. Yo te amo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Sandy, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Yo no podía creer que había pasado la prueba y que ese era el concepto que el Señor tenía de mí. Amado míos, el concepto que Dios tiene de ti no es el mismo que tú tienes de ti mismo. Tampoco es el mismo concepto que los hombres tienen de ti. Cree solamente en lo que Dios piensa y dice de ti, aunque tú sientas lo contrario o te digan lo contrario. Él nos dice en su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, según Jeremías capítulo 29, verso 11. Yo sé que muchos desean saber cuál fue esa prueba tan fuerte que el Señor me permitió pasar. Me hubiera gustado compartirla con ustedes, pero el Señor no me ha dado permiso de testificarla hasta el día de hoy. Hay algunas personas muy cercanas a mí que sí saben cuál fue esa prueba y solo me dicen: la verdad es que hay que ser muy valiente y amar demasiado a Dios para pasar esa prueba, porque yo en tu lugar le hubiera dicho al Señor no y no. Pero mis amados, cuando realmente amamos a alguien, somos capaces de cualquier sacrificio por esa persona. ¿Cuánto más deberíamos obedecer al Señor si de verdad decimos que le amamos? Yo pensaba que no iba a soportar la prueba, pero el Señor que la permitió era porque Él sabía que sí podía soportarla. La Biblia nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, según Corintios capítulo 10, verso 13. En cada prueba Dios te está haciendo fuerte. A veces cuando las pruebas vienen a nuestras vidas y nos sentimos desmayar y sin fuerza humana para continuar, pero es en esos momentos vulnerables de nuestras vidas donde verdaderamente Dios está trabajando en nosotros. A través de la prueba es que nuestra capacidad es probada. Ahí es que se sabe cuánto hemos avanzado, cuánto hemos madurado y si realmente estamos preparados para subir al próximo peldaño. Recuerdo que un día me había retirado con el Señor en ayuno y oración por 7 días. Cuando iba por el 5.º día, yo me sentía muy súper espiritual. Sentía que casi podía volar por los aires. Me sentía mucho más espiritual que todo lo que me rodeaban. En otras palabras, era como sentirme una más de la Trinidad, cuando realmente solo existen 3. Yo quería que sonara la trompeta en ese momento, porque yo estaba segura que si sonaban la trompeta, yo me iba con el Señor. Pero yo tenía un problema, y es que no soportaba que hablaran mal de mí o que dijeran algo que yo había dicho siendo mentira. Pues resulta que el 5.º día de este ayuno, en el cual me sentía tan súper espiritual, me llamó una hermana de la iglesia y me dijo que habían unos comentarios de que yo había dicho algo, lo cual no era cierto. Cuando la hermana me dijo eso, yo no sé a dónde quedó mi espiritualidad. Me olvidé que tenía 5 días de ayuno y oración y dije hasta lo que no tenía que decir. Después, el Espíritu Santo me confrontó y me dijo:
Y tú no eras la que te sentía más espiritual que todo mundo y la que quería que sonaran la trompeta. Y mira cómo has reaccionado por un simple comentario. Realmente no sabemos quiénes somos hasta que no somos probados. Y muchas veces el Señor usará a las personas que nos rodean como canal para probarnos. En mi interior, yo creía que después de esos 7 días de ayuno, la gente podía decir de mí lo que quisieran y no me iba a molestar. Pero el Señor me demostró lo contrario a través de la hermana que me llamó por teléfono. Para el ministerio que el Señor quería poner en mis manos, tenía que estar preparada para escuchar toda clase de comentarios, buenos y malos. Y para eso era necesario pasarme por diversas pruebas hasta que pasara ese examen. Al principio no fue fácil, me costó mucha lágrima, pero hoy estoy preparada para escuchar cualquier cosa que digan de mí, sea buena o sea mala. Muchas personas me han pedido oración porque están pasando por una fuerte prueba con algún familiar o alguien cercano a ellos y desean que Dios cambie o le quite esa persona de su lado. Pero amado hermano, amada hermana, permítame decirle que esa persona que usted quiere que Dios cambie o le quite de su lado es la que posiblemente Él está usando como canal para cambiarlo a usted, para trabajar en su vida y así seguir perfeccionando la perfecta obra que empezó un día en su vida. Dios te bendiga y no te pierda el próximo capítulo, capítulo 15, campaña evangelística en el Ecuador.